alta industria de contenidos innovadora, convergente y móvil. Más información en www.cadero.com.ar. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. «50 mujeres del cine argentino». El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. ¿Te gusta el arte y el diseño? Regala Arte Matilda. Visita la tienda online www.matilda.ar y conoce las artesanías, obras y diseños de Matilda. Seguila en las redes como Arte Matilda. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestra cuarta temporada de emisión, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, Gonzalo Sorais. Iniciamos esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio con el encuentro aquí en los estudios de Radio Trend Topic con Victoria Chaya Miranda. Un gusto enorme tenerte aquí, Victoria, que nos acompañes hoy en esta apertura del programa. Gracias, Juli, muchas gracias. Placer estar acá. Estás en plena preproducción de Previa. Sí, Previa. ¿Qué es Previa? Previa es una serie de 8 capítulos de media hora que trata acerca de la intimidad, con todo el riesgo que eso implica. Y bueno, y estamos por iniciar la preproducción a semanas de filmar, con un elenco tremendo, así súper interesante, y bueno, y con el riesgo de trabajar un tema que vengo investigando hace mucho tiempo y que para mí no fue tratado audiovisualmente como necesitamos como sociedad que se trate. Yo siempre que trato un tema tengo un compromiso social con él, ¿no? Como no los temas no me salen como algo, ay, bueno, ahora voy a elegir esto, sino que hay algo, me siento impulsada socialmente por ir a ese lugar y decir, bueno, de qué nos pasa a los seres humanos en este momento con esto, y un poco así surge Previa, ¿no? Como qué nos pasa con la intimidad, qué nos pasa a los seres humanos, qué nos pasó después de la pandemia, qué nos pasó, que de repente nos empezó a costar encontrarnos de una manera multiplicadamente más grande, ¿no? Como que cada vez se nos hizo más difícil llegar a encontrarnos, nuestras relaciones empezaron a ser más complejas, mucha gente quejándose de que no puede encontrarse con otra gente, de que hay un código nuevo que aparece, que nos habla de una distancia muy grande entre los seres humanos. Entonces, hablar de la intimidad, no de la sexualidad, de la intimidad como el primer proceso de acercamiento, para mí era como muy importante. Ahora sí, bueno, me consta porque lo hemos hablado en distintos momentos, que venís trabajando sobre este tema hace mucho tiempo. Vengo trabajando hace mucho tiempo. Y tengo 2 contenidos de este tema. Este es uno, ¿no? Ajá, este es uno. Y
Pero intuyo que también tiene que ver con la sexualidad en algún punto, Sí. ¿no? La historia. Tiene que ver con la sexualidad. Mi punto de partida es la intimidad, porque para mí la sexualidad es como pensar que, no sé, que solo nuestra piel es una zona erógena, ¿no? Ujú. Digo, y me parece que ahí nos perdimos como seres humanos de todo lo que es nuestra sexualidad. Creo que a la hora de tratar el tema de la intimidad me encontré con resignificar y revalorizar que de alguna manera la sexualidad es fundante en cada persona, es identitaria, aparece como una necesidad y de identidad también, ¿no? Entonces, y es salud. Es un estado de salud mental también, el desarrollo de la sexualidad, sea que estás en un proceso asexual, sea que, digo, no estoy hablando de la actividad sexual, sino de la sexualidad como un proceso identitario de descubrimiento a través de los procesos por los que pases como ser humano, como individuo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, de repente empezó a ser súper importante para mí ese tema. Y también empezó a ser súper importante desarmar, y te diría una palabra más fuerte, asesinar todo lo que conozco acerca de el poner la cámara en la intimidad y en la sexualidad para empezar de nuevo. Entonces ahí me encontré con que la cabeza se me abrió en un 360 nuevo, Ujú. que bueno, siempre que uno asume riesgos, también cuenta con la idea de que puedan salir mal, ¿no? Para mí siempre existe esa posibilidad. Pero yo siempre creo que los riesgos ya son ganar, ¿no? Ya son encontrarse con una mirada nueva de uno mismo y por lo tanto proponer algo, un viaje diferente. Ajá. ¿Y cuándo detonó la idea de hacer una serie? Mirá, yo tengo una gran amiga con la que hago muchos de los vivos de sexualidad. Yo hago vivos de sexualidad hace por lo menos 1 año y medio, donde hablamos de cosas que nos preguntan, y en realidad eso surgió porque yo tengo una amiga sexóloga, que es sexóloga, es doctora en ginecología, es obstetra, es una mujer muy cerca de las mujeres, digamos, y de los procesos médicos de esos estadios, digamos. Y un día charlando, porque tenemos charlas como amigas, yo le dije, mira, el tema de la sexualidad en el audiovisual es un tema tremendamente mal contado, pero para varones y para mujeres y para diversidades, ¿no? Como que nos encontramos con nuestra sexualidad de una manera espantosa audiovisualmente. Esto es lo que yo siento. Ujú. Entonces, a la hora de empezar a charlar de eso, yo antes de escribir y antes de desarrollar un tema, hago mucha investigación. Investigación es hablar con la gente para mí, e ir con 5 preguntas. Y con esas 5 preguntas entrevisté cientos de personas que me dijeron mucha información que yo estaba completamente sorprendida de la información con la que me encontré. Entonces, a partir de ahí, basada en hechos reales, generé esta serie que es una comedia, pero que no se burla de la sexualidad, todo lo contrario, y a la vez no la solemniza, ¿no? Como que habla de la intimidad como un proceso que tiene su variabilidad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, fueron tan importantes esas encuestas que hice con mi amiga sexóloga y con una amiga psicóloga que también de muchos años de amistad, donde yo muchas veces cuando compongo personajes tengo mi afinidad con la psicología porque estudié psicología, pero siempre consulto con ella, que es una profesional que ejerce esa profesión, y donde de repente le digo, para mí este personaje está viviendo este proceso, este trauma, ¿qué te parece? Y me ha ayudado mucho, me ha asesorado mucho a la hora de componer. Y con ellas dos, un día en una charla, yo estaba recién mudada, me acuerdo que mi casa era un caos y yo era a comer, y ahí dijimos, che, hagamos estos vivos, no sé qué, bueno, y un poco a través de eso llegó Previa tiempo después, ¿no? Como que yo empecé a investigar para escribir un tema, una serie que trate este tema de la intimidad, y después eso tomó forma, digamos. Apareció un día en mi cabeza como un formato y dije, este es el formato, esta es la duración, así tiene que ser. Y bueno, cuando a mí se me ocurre algo es re peligroso porque se me ocurrió hace 15 meses y acá estamos, ¿no? Es re peligroso, ¿viste? Yo en eso soy un toro, me soltás. No, es un avión, diría yo, el portaaviones completo. Estamos sí. en conversación con Victoria Chaya Miranda, directora, showrunner, guionista, productora, bueno, y muchas otras cosas más, investigadora, una mujer
inquieta, Inquietísima. Directora, que ahora está entonces preparando esta serie previa sobre la intimidad, Sí. que es todo un tema en estos tiempos. Imagino que también es un tema desde el punto de vista de los rodajes, porque ahora también se habla mucho de la intimidad en los sets. Exacto, sí. ¿No? Bueno, Ese tema lo estuviste trabajando. Nosotros tenemos una sexóloga, es esta misma sexóloga de la que te hablo, que va a estar a disposición de todo el equipo, ya está a disposición de todo el equipo. También hay como una bajada de línea, que obviamente es propuesta por mi equipo de producción y por mí, de cómo vamos a estar en el rodaje, cuáles son las instancias en las que nos vamos a acomodar físicamente, más allá de que por supuesto hay mayoría de cupo femenino, por supuesto, también hay algo de posicionarnos en un lugar donde el set también tenga algo del preservar la intimidad. Y además de eso tenemos la idea de que la psicóloga y la sexóloga Ceci Carné, que es la psicóloga, y Yasmín Aman, que es la sexóloga, estén a disposición del elenco. Ya lo están, de hecho el elenco ya sabe que puede acudir a ellas en preproducción con ciertas pautas, con ciertas cosas que yo les pedí, que tengan ese espacio de consulta. El vestuario también está pensado desde el, ¿cómo te sentís con esto? ¿Cómo hacemos para que te sientas cómodo con esto? Entonces creo que todas las instancias son como una joya que se va como de alguna manera enganchando y la vamos cuidando. Yo siento que este rodaje es como un cristal. Entonces necesito a todas las personas en la posición correcta, dando desde el corazón cuidado a esto que tanto hemos descuidado. Porque la verdad que los seres humanos, a la hora de hablar de la intimidad, encontramos en una especie de barro donde hay una indiscriminación y una falta de cuidado y hasta en rodajes hemos tenido como si yo he contado muchas situaciones de ponerle la intimidad, ¿no? Y escenas riesgosas. Y por supuesto hay en esos momentos de set hay equipo reducido, chicos, la repetición de toma es una, con suerte son dos, hasta acá llegamos. Todos vestidos, cuando sucede la sacada de ropa hay equipo reducido, nadie frente a otros monitores, ¿no? Como nadie que toda la gente que podemos prescindir en ese ratito lo hacemos, y yo cuido mucho a los actores y les pregunto si están cómodos, pero luego de eso yo creo que es tan quirúrgico ese proceso, hemos sido tan quirúrgicos en nombre del cuidado, donde también ahí por ahí tenemos que seguir siendo lo cuidadosos y lo cuidadosas que somos, pero tener un poquito más de... No pasarse de vueltas. No pasar por encima del corazón, porque en el medio esos cuerpos se están vinculando y pretender que de alguna manera no pase nada es también... ¿Entendés a dónde voy? Es un lugar muy incómodo el que te estoy diciendo, pero de alguna manera es como, bueno, esos dos actores o esas dos actrices o esas dos personas que están representando, esos dos artistas, tienen que tener una conexión mínimamente energética, tienen que estar en una frecuencia, y de eso no nos podemos desentender en nombre de la preservación. Entonces ese lugar es muy incómodo y yo creo que a ese lugar hay que ir con profesionales. Claro, bueno, bienvenido que estés tratándolo de esta manera, un tema que está muy candente y que justamente te iba a preguntar si el exceso de cuidados no tiene también que ver con la falta de espontaneidad. Tremendo. En las escenas, ¿no? La verosimilitud. Tremendo, porque esto es una mirada súper personal y respeto a las otras, ¿no? Como para mí es súper importante siempre aclarar que yo veo un punto de vista de la realidad y lo defiendo en base a mi información y a mi posibilidad hoy por hoy, ¿no? Entonces, no creo que no haya otros puntos de vista que piensen diferente y que sean acertados también, ¿no? Siempre me baso en ese lugar porque soy muy vehemente cuando sostengo algo, pero no anulo los otros puntos de vista. Yo sostengo desde mi experiencia que el actor y la actriz trabajan como de alguna manera, los actores con todo un proceso emocional donde ponen el cuerpo en escena y donde su herramienta de trabajo es su alma, su corazón, su cerebro, su cuerpo. Entonces, hay que cuidar ese lugar para que sea un comienzo y un fin profesional, pero las emociones tienen que viajar y los sentidos también. Y ahí corres el riesgo de que en ese proceso pase algo. Yo creo que a todo ser humano le pasa algo. A mí, dirigiendo una escena,
con la gente que está delante de cámara, me pasa algo para siempre. O sea, yo amo profundamente a un montón de actores y actrices que representaron cosas para mí, donde yo los vi tirarse una pileta y jugarse la cabeza por mi trabajo, por mis escenas. Entonces los voy a amar toda la vida y no puedo desentenderme eso. Si me desentendiera de eso, no le estaría poniendo el alma a lo que hago. Entonces hay un lugar donde está la técnica para ayudarnos a entrar y salir, pero a entrar tenemos que entrar. Así como nos está costando entrar en la intimidad, en escenas audiovisuales de verdad, desde un lugar diverso, desde un lugar diferente, nos está costando como conectarnos emocionalmente con el hacer las cosas íntegramente. Claro, eso implica también, después va a implicar una conexión con el espectador, ¿no? Exacto. Victoria Chaya Miranda, bueno, muchísimas gracias por este súper anticipo. De previa. La verdad, un placer que nos hayas contado aquí esta serie que, bueno, pronto tendremos oportunidad de ver, sí, calculo. Y bueno, vamos a seguir trabajando y hablando de previa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Julia, gracias a vos. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Estoy con ganas de hacer otra cosa, ¿viste? La siento un poco rara. Me termina cagando con alguien. ¿Hace mucho están casados? 24 años. ¿Algo más que me quieras contar, Nacho? ¿Te está agarchando a alguien? Decímelo ahora porque es el momento. Ubiquémonos, porque tampoco escuchando andar diciendo cualquier cosa. Mañana se inaugura el 10º Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo, Construir Cine, que se llevará a cabo hasta el jueves 18 y que incluye en su programación el foco Perspectivas, con 5 películas que abordan temáticas de género desde diferentes ópticas. Se trata de Ángel 69, de Teo Montoya, Travesía Travesti, de Nicolás Videla, 1976, de Manuela Martelli, Algo Incorrecto, de Susana Nieri, y Danubio, la muy valiosa ópera prima de Agustina Pérez Rial. Estamos precisamente con ella aquí vía Zoom, en este caso. Bienvenida, Agustina, un gusto saludarte, que estés aquí con nosotros en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Estás muteada y no te podemos escuchar. Hola Julia, Ahora muchísimas sí. gracias. Un gusto poder estar en este espacio y hablar un poquito de la película y de este festival también tan valioso. Bueno, empecemos entonces por comentar que Danubio es un ensayo audiovisual que toma partido desde su modo de contar, ¿no? La narradora, digamos, que lleva, que a la vez es la protagonista y traductora. Es mujer. Sí, Danubio es... Sí. Danubio es una película, Sí. un collage, me gusta decir a mí, Collage, hecho de ajá. materiales de archivo de diferentes naturalezas. Hay en Danubio archivos que son textuales, que vienen de la DIVA, de la Dirección de Inteligencia, que fueron los que de algún modo operaron como punto de partida para mí de las ganas de hacer esta película junto a la guionista. Hay materiales audiovisuales de sucesos argentinos y de distintas fuentes privadas como canales, un canal de Mar del Plata, el Canal 10. Y hay una gran zona de la película, casi un 50%, que está hecha con fotografías. Fotografías de Pupeto Mastropascua, que fue fotógrafo del Festival de Cine de Mar del Plata entre el 59 y el 70. Ajá. ¿Y qué te decide qué te llevó a decidir que la voz fuera
justamente una mujer? Muchas cosas. Por un lado, bueno, el corazón de la película es una película hecha de montaje y de mucho trabajo de Sí. guión también. Somos tres mujeres, Natalia Labaqué, montajista, Paulina Bettendorf, guionista, y yo. Y lo que nos pasaba cuando íbamos al encuentro, como de la época, la película está situada en 1968, pleno enganiato, Guerra Fría y persecuciones policiales que se hacían en ese momento a militantes comunistas, era que veíamos que era un mundo profundamente masculino. Sí. Se hablaba de policías vigilando militantes hombres o vigilando directores hombres que llegaban del otro lado de la cortina de hierro, el Festival de Cine de Mar del Plata. Y nos llamaba la atención a medida que íbamos avanzando en la investigación que había habido muchas militantes mujeres en Mar del Plata, comunistas muy valiosas, que de hecho a veces venían a las entrevistas con sus todavía parejas de esa época, que habían estado sindicados en esos informes de inteligencia, y, y ellas no habían sido vistas como peligrosas quizás para la inteligencia y no aparecían en esos materiales, pero las cosas que tenían para contarnos al momento de nosotros hacer la investigación eran sumamente ricas e interesantes. Entonces nos parecía que construir el punto de vista desde un lugar un poco más oblicuo, que quizás no fuera el de un militante hombre más de esos sindicados, era un gesto político también. Entonces Claro. decidimos en ese proceso también trabajar con que ella fuera la acompañante y la traductora de la única mujer directora en ese festival, que era Tatiana Liosnova, una directora, realizadora soviética que fue también premiada en ese festival Sí. por... Sí. Así que bueno, por esas coordenadas es que decidimos también que la voz fuera la de una mujer. Ahora, bueno, cine, política, censura, género, recorren Danubio permanentemente, ¿no? Esto que vos das en llamar un collage. ¿Esos son los ejes sobre los cuales buscaste pivotear de entrada la película o fueron apareciendo a medida que te fuiste encontrando con estos materiales de archivo, con todo esto que mencionabas recién, de una época, ¿no? Y de un momento determinado del Festival de Mar del Plata? Sí, hubo una inquietud inicial una motivación inicial para la película, que es que yo soy de Mar del Plata y tenía muchas ganas de hacer algo sobre esa ciudad y sobre lo que para mí es como un lado B de esa ciudad, no solo la ciudad feliz o la ciudad vacacional. Y en ese momento, en esa primera época del festival, el festival era un poco el cierre de ese momento vacacional de la ciudad porque estaba en marzo, no en noviembre como ahora. Entonces era trabajar por un lado como la ciudad como una protagonista fuerte de la película. Después me interesaba cuando leo por primera vez estos informes desclasificados, la época de estos informes. Creo que Longaniato es una dictadura no tan revisitada desde digamos, desde la filmografía como sí lo es la última dictadura, pero sí creo que tanto a nivel cultural como a nivel de los cuerpos y obviamente todo esto con su incidencia política fue clave para lo que vino después. Entonces me parece que es interesante también como revisitar esa época, que estos materiales de archivo, este cúmulo de materiales de archivo, me daban una masa crítica para poder revisitarla, que era muy interesante. Entonces, en verdad, Danubio empieza en el 2016 y son muchos años de investigación, casi 4 años y medio. Y a medida que va avanzando, que voy avanzando en esa investigación con el equipo, también me voy dando cuenta de cuál era la película que quería hacer. En el medio de la llegada a Danubio tal y como existe hoy, digamos, como este policial thriller de Sí. archivos, hubo otra pieza corta que hicimos, que codirigimos con Natalia Labaqué, que se llama Los Arcontes, que un poco para mí fue casi un juego de esos juegos o consignas de obturaciones que uno le puede dar desde guión a estudiantes, que es como no hacer o hacer con restricciones, ¿no? Era un material que que teníamos filmado, pero que yo sabía que no quería usar en el largometraje, pero a la vez no quería que terminara en un disco rígido. Ajá.
que eran muchas filmaciones en Mar del Plata, pruebas con voces eslavas en casting. Entonces con eso hicimos un corto, ahora está disponible en Cinear para ver, y la verdad es que liberada ese material, digamos, nos animamos con hacer una película de archivo. Ajá. Fue como una precuela entonces ese corto, para usar términos de Es una precuela, contemporáneos, ¿no? sí. De alguna Sí, manera, totalmente. o un work in progress en todo caso. Me- me- Precuela me gusta más, de hecho se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata un año Claro, antes de Danubio. claro, Sí. claro, claro. Y bueno, Danubio también tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde fue muy bien recibida y sorprendente. Por otra parte, sorprendió la película, justamente por esto que vos llamás un collage, pero que es al mismo tiempo un thriller, y que descubre toda una época y en un contexto como el Festival de Mar del Plata, que se supone glamoroso y que, bueno, la mayoría de las y los espectadores no imaginamos que detrás ocurran este tipo de episodios que se cuentan allí en tu película, ¿no? La persecución de gente, las listas negras, Sí, hubo algo como muy, muy sorprendente en el encuentro del equipo con los informes y en el encuentro también de personas muy claves en la historia más reciente del festival, como puede haber sido Martínez Suárez o Fernando Martín Peña, que cuando conocieron el proyecto se sorprendieron de conocer ese material también. Como que esa primer sorpresa de parte de ellos, por ejemplo, me dio pistas de que entre manos había algo interesante, pero también tenía el vértigo, yo no vengo del cine, vengo del campo de la comunicación audiovisual, de la comunicación social, y también el vértigo de qué forma podía tener esa película, porque digo, esa película podría haber sido una de Campanella, digamos, podría haber sido una película de ficción perfectamente, solo que en el tipo de película que yo quería entender cómo hacer, no estaba eso como horizonte. O sea, ni yo tenía las capacidades para hacer ese tipo de película, ni era el tipo de película que me interesaba hacer por mi misma formación y búsquedas. Entonces fue también el proceso de Danubio, el proceso de entender qué era hacer cine como comunicadora, como semióloga, como militante de género, como un montón de cuestiones. Yo creo que Danubio es también hija de todo eso. Claro, claro. ¿Tuviste posibilidad de ver las otras películas, las otras 4 películas que integran el foco Perspectivas en el Festival Construir Cine? No vi las otras películas, sí tuve la suerte de ver los 8 largometrajes que están en la competencia argentina, porque soy jurado en la competencia argentina, pero no las otras 4 películas del foco. Ajá, bueno, ya tendrás entonces oportunidad de verla a partir de mañana, ¿no es cierto? Que se inaugura el festival. ¿Cuál es el significado que le asignás a que un festival como Construir Cine haya seleccionado Danubio, tu película? Yo creo que cuando la hablaba con la directora, cuando la hablaba con Alejandra Marano, creo que hay una relevancia este año también con los 40 años de democracia, con pensar en poder exhibir películas que nos hagan pensar sobre la historia reciente también y la memoria. Y creo que un poco como te decía antes, Danubio es una película que hace pensar, quizás no en la última dictadura, pero sí en los procesos de censura y control. Me parece que en ese sentido permite de alguna manera historizar también cierto tipo de discusiones y ver un poco para atrás. Y es en ese contexto que creo que Danubio forma parte de esta programación. Me pone muy contenta. También se está exhibiendo Danubio durante los sábados de este mes en el Centro Cultural Kirchner. Así que siempre creo que para una como directora, en mi caso directora y productora, es como la felicidad es que la película se encuentre con su público y creo que son, aun cuando estén en paralelo en este momento en construir y en el Centro Cultural Kirchner, creo que cada espacio tiene sus públicos, cada público viene también como con preguntas particulares y específicas y es interesante también como poder estar ahí, acompañar y responder
esas preguntas que en el caso de Danubio se generan muchas Ajá, sí, interrogantes, ¿no? Sobre los límites entre la realidad y la ficción, sobre si ese suceso histórico aconteció o no aconteció, como sí. hay mucho ahí en ese umbral. Sí, cuánto de fantasía puede haber en esa censura, en esa que fue muy fuerte por otra parte durante el Onganiato y los años siguientes, ¿no? Bueno, recordemos entonces que Danubio de Agustina Pérez Rial integra el foco Perspectivas del 10º Festival Construir Cine que comienza mañana y que se exhibe el lunes 15 a las 19 en el centro, en el Teatro Gastón Barral, allí en la calle Rawson, al 50. Agustina, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto Muchísimas saludarte. gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. «50 mujeres del cine argentino». El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. Continúa en cartel Viedma, la capital que no fue, un documental de Jorge Leandro Colás, que hace foco en la decisión del entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín en 1986 de trasladar la capital de Argentina a la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, y que describe el tránsito entre la ilusión y la caída del proyecto a través de testimonios, material de archivo inédito. Estamos con Jorge Leandro Colás, director nacido en Viedma y, bueno, responsable de este muy interesante documental. Es un gusto recibirte aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué te impulsó a considerar que la historia del traslado fallido de la capital desde Buenos Aires hacia Viedma era el tema para un documental? Sí, la verdad es que como yo soy de Viedma y vivo desde chico en Buenos Aires, siempre, cada vez que yo cuento que soy de Viedma, mucha gente de mi edad o por ahí más grande se acordaba del intento de traslado de la capital, ¿no? Me dicen, claro, de la capital de Alfonsín, de la capital que no fue. Entonces, como yo vengo haciendo documentales hace mucho tiempo, esta temática siempre estaba ahí como dando vueltas un poco en mi cabeza. Y en un momento pensé que alguien iba a hacer ese documental y que yo me iba a querer matar porque no lo iba a hacer yo, porque era algo cercano y con los protagonistas y testigos de aquellos años, tenía con muchos de ellos un vínculo desde familiar, desde vecinos, desde conocidos, desde algo muy cercano. Entonces dije, bueno, hay que hacerlo y hay que contar ordenada y cronológicamente lo que fueron aquellos años que sacudieron a Viedma, Patagones, Guardia Mitre, a todos los alrededores con este gran anuncio que finalmente, como sabemos, no sucedió, ¿no? No ocurrió, exactamente. Ahora, ¿elaboraste el guión a partir de materiales con los que contabas o eso se fue terminando de moldear, digamos, en tu documental? También a partir de los testimonios con que contaste. Sí, primero fueron charlas como informales, buscábamos que la película contara un poco tres ejes principales que tenían que ver con lo político, aquellos gobernadores, intendentes, gente vinculado a lo que fue la pata política de aquel proyecto. Fuimos descubriendo que había algo muy potente con lo arquitectónico, entonces como que sentíamos que había una segunda pata posible de la película que iba a ser con cómo iba a ser este proyecto de nueva capital, cómo iba a ser ese nuevo distrito, porque descubrimos que había un montón de material sobre eso, no fue solo una idea de Alfonsín, sino que el proyecto hasta arquitectónico avanzó. Y la tercera pata o el tercer eje tenía que ver con lo social, ¿no? Con aquellos vecinos y vecinas que llegaron a Viedma tras el anuncio, esperando un futuro mejor, esperando la posibilidad de un trabajo,
y también con aquellos a los que el traslado de la capital los iba a afectar especialmente, ¿no? Aquellos locales a los que se les iba a expropiar el terreno o a aquellos a los que se les iban a expropiar tierras para construir los nuevos edificios, las nuevas embajadas, el nuevo distrito federal iba a estar construido sobre tierra ya existente, y muchos de esos vecinos también, que están en la película, eran afectados por este nuevo distrito federal, ¿no? ¿Y qué testimonios, qué sentimientos prevalecen en esos testimonios contemporáneos hoy, a casi 40 años de aquel proyecto fallido, trunco, digamos? Sí, hoy todavía, pese a que pasaron, como vos decís, cerca de 40 años, la gente de Viedma vive con cierta frustración aquel hecho, ¿no? Para Viedma, el traslado de la capital es un hito, pero a la vez es un hito de algo que no sucedió. Entonces eso es bastante particular. Pero queda como una especie de sensación extraña, que en aquel momento era de cierto orgullo por el anuncio y de cierta incertidumbre por todo lo que iba a pasar. Hoy a la distancia se sigue viendo con cierta nostalgia y con cierta frustración, ¿no? Era el comienzo de la nueva democracia también, justamente en este año particular que cumplimos 40 años del regreso a la democracia. Este hecho podría haber cambiado el país y no lo hizo, y también podría haber cambiado toda esa zona, y finalmente, para bien y para mal, en todos sus sentidos, y eso también está en la película, por algo no sucedió. Ahora, ¿vos cuántos años tenías cuando escuchaste por primera vez hablar de este proyecto? Bueno, recién comentabas que sos de Viedma, vivís en Buenos Aires, pero ¿cuál fue la primera noticia que tuviste y qué recordás? ¿Cómo estaba Viedma en ese momento? Sí, yo era chico y recuerdo conversaciones familiares, ¿no? Yo tenía alrededor de 8 años en aquellos años, 7, 8 años, y recordaba un poco esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con cada una de nuestras vidas? ¿Qué iba a pasar con los trabajos de la gente? Como que todo se podría haber sacudido con este traslado de la capital, con mucha gente que llegaba. También había cierto miedo a cómo se iba a transformar la vida de la gente de Viedma, ¿no? Viedma es un lugar chico, una ciudad pequeña que vive con ciertos aires hasta de pueblo, ¿no? Hora de la siesta, la vista al río, las escapadas al mar. Viedma tiene una calidad de vida que está buena. De hecho, yo en el presente, para escapar un poco de Buenos Aires, voy bastante seguido a Viedma, y seguramente eso se hubiera perdido. Entonces también eso generaba cierta oposición de la gente del lugar al proyecto. Pero más que nada se vivía con esa incertidumbre, ¿no? Con eso que llega, que viene, pero que no sabes cómo puede terminar, cómo se puede desarrollar y cuánto va a afectar la vida de cada una de las personas que estaban allí. Claro. Ahora, ¿qué documentos o testimonios de todo lo que encontraste para realizar Viedma, la capital que no fue, cuál te sorprendió, cuáles te sorprendieron más en toda esa etapa de investigación? La verdad que lo que más nos sorprendió fue, aunque suene extraño hoy, lo cerca de que estuvo de ser la capital de Argentina, ¿no? Como que mucha gente hoy a la distancia puede pensar que fue una idea de Alfonsín, un discurso afiebrado, casi, no sé, como la estratosfera de Menem, y no fue solo un discurso, sino que fue un proyecto bastante concreto y complejo en su desarrollo, ¿no? Se creó el ENTECAP, que es este ente de traslado de la capital. Había un estudio de arquitectura funcionando en función, valga la redundancia, del traslado, diseñando desde el gran trazado urbano de este nuevo distrito hasta la calefacción que iba a llegar a cada cuadra, a cada manzana, a cada casa. Había estudios de suelo, de árboles, qué vegetación tenía que tener. Como que fue mucho lo que se avanzó. Y de hecho también hubo una ley consensuada por el Congreso en las dos cámaras que aprobaba el traslado. De hecho, esa ley está vigente, nunca fue derogada, así que también un poco como que todas estas piezas que nos decían, mirá, se avanzó mucho en el proyecto, era algo que nos sorprendía, y que también en
esas huellas, digamos, encontrábamos que había un material bastante potente y sorpresivo para quien pueda ver esta historia y que por ahí ni siquiera había nacido en aquellos años. Incluso gente de Viedma se sorprende cuando ve todo lo que se avanzó y lo cerca que Viedma estuvo de ser la capital de Argentina. Lo que hubiera podido ser, quizás. Tal cual. ¿El documental permite reflotar el proyecto? ¿O puede contribuir a que ello ocurra? ¿A que alguien tenga en cuenta esa idea? Como la ley nunca fue derogada, cada tanto aparece algún diputado, algún senador que dice, esta ley podría estar vigente, podría llevarse a cabo, cosa que es muy difícil por una cuestión económica y de más que nada de una decisión política, ¿no? De llegar al traslado, pero tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner en sus últimas presidencias hicieron mención al proyecto de traslado o plantearon la posibilidad de que Argentina por ahí podría evaluar un posible traslado de la capital, ¿no? Las situaciones de crisis, por ejemplo la pandemia, como que puso en foco esta cuestión de la macrocefalia del AMBA, ¿no? Esta concentración de población y de recursos en el AMBA, por ejemplo en la pandemia con hospitales saturados en esa zona, con hospitales lejanos y con pocos recursos y con poco personal en el resto, en el interior del país. Entonces, como que me parece que es interesante. Yo creo que la película no va a ser que la capital se traslade a Viedma, la gente de Viedma va a estar contenta en que no suceda la gran mayoría, me parece. Pero sí me parece que es interesante discutir el espacio que tenemos a nivel geopolítico, qué país tenemos, qué país construimos. Nos parece que es interesante poner en discusión esta cuestión de cuál es un poco el eje de Argentina y por qué tanta concentración en el AMBA, y qué se puede hacer para buscar realmente, como un poco el proyecto original tenía ese faro de buscar un país más federal, descentralizado y tal vez un poco más justo. Sí, incluso por cuestiones ambientales, ¿no? Entre muchas otras cosas. Jorge Leandro Colás, director de Viedma, la capital que no fue, actualmente en cartel en espacios Inca de todo el país. Muchas gracias por participar aquí en GPS Audiovisual Radio. Bueno, muchísimas gracias a vos, saludos para todos. Gracias, seguimos adelante. ¿Su credencial o algo que le pueda identificar que es antropólogo? La verdad que en este momento no lo porto ahí con... El destino al viajar nunca es un lugar, sino una nueva manera de ver las cosas. De lo que vengo a enterarme, justo ahora que estoy investigando al despenador. Noticias. Ya está disponible en plataformas Directoras, Mujeres en Acción, el ciclo de entrevistas temático de la tercera temporada de podcast de GPS Audiovisual, con entrevistas a cargo de quien les habla, Julia Montesoro. Directoras, Mujeres en Acción, pone el eje en las realizadoras audiovisuales surgidas esencialmente a partir del nuevo siglo, en la era de los grandes cambios, que van desde la implementación de la tecnología digital hasta la perspectiva de género en las formas y en las temáticas abordadas. Entonces, Directoras, Mujeres en Acción. Nuestro ciclo de podcast ya está disponible en GPS Audiovisual y en plataformas. Pandemia en la periferia existencial, de Francisco Estrada, es la película programada por la Subcomisión de Documentalistas de DAC, que está disponible hasta el miércoles 31 de mayo en forma gratuita en la plataforma de DocuDac. La proyección forma parte del ciclo de cine documental online que desde la plataforma de directores argentinos cinematográficos presenta un documental por mes con acceso libre.
Se trata de una producción de 2021 que transcurre durante los primeros meses de la pandemia, mayo y junio de 2020, en el humilde y populoso barrio Padre Ricciardelli, plena vigencia de la cuarentena. La pandemia se encuentra en uno de sus momentos más álgidos. Las durísimas condiciones de vida de quienes sin trabajo no tienen cómo obtener sustento, la sociabilidad trastocada, los esfuerzos cotidianos de instituciones, organizaciones y personas para sobrellevar una situación inédita, surgida de la necesidad por tomar contacto con quienes se encontraban en los límites mismos de la subsistencia, surge este registro que encontró su marco conceptual en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Entonces, Pandemia en la periferia existencial, en el ciclo libre y online de Docu Dac. Estamos con Miguel Coan y con Rubén Fleita. Ellos son el director y protagonista de El Despenador, película de ficción, aunque ligada a situaciones reales, que se estrena mañana en salas. El Despenador trata sobre Raimundo, un antropólogo que investiga a El Despenador, un personaje andino cuyo oficio es terminar con la vida de las personas enfermas que no mueren, utilizando la técnica de un abrazo certero, evitando así contagiar la muerte por el aliento, una creencia absolutamente arraigada en la zona de La Puna, en Jujuy. Miguel, Rubén, es un gusto recibirlos aquí en GPS Audiovisual Radio, Zoom mediante. ¿Cómo estás, Miguel? Te estamos viendo y escuchando. Estás muteado, si te desmuteas, así te puedo escuchar. ¿Ahora? Ahora sí, ahora te escucho perfecto. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo fue este encuentro entre ambos, digamos? Empecemos contándonos, Miguel Coan, ¿cómo fue este encuentro con Rubén Fleita? Bueno, el encuentro con Rubén tuvo ribetes casi milagrosos porque lo conocí en un casting que hicimos en Jujuy y fue la primera persona del casting. Así que el primero que llegó se quedó con el protagónico de la película y hubo una conexión muy inmediata y yo me di cuenta enseguida que Rubén era el indicado para este rol, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que viste en Rubén Fleita que te llevó a decidir eso justamente que acabas de contar? Bueno, este es el protagonista del Despenador. Bueno, por un lado fue su forma de expresarse, su gestualidad. Yo imaginé que el antropólogo tenía que ser un personaje muy discreto en su forma de hablar, muy pausado. Entonces esas pequeñas características me cautivaron rápidamente porque tenía un hablar muy pausado, de voz baja, pero lleno de intensidad y a pesar de esa voz y de ese tono, yo sentía que transmitía hondamente el aspecto hondo que tenía el personaje y que tenía que encarnar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sabían del Despenador hasta cuando comenzó el proyecto? Digo, la pregunta es tanto para vos como para Rubén Fleita, a quien le damos la bienvenida. Acaba de entrar a la transmisión. Estás muteado, Rubén, vos también no te podemos escuchar. Pero bueno, mientras tanto, Miguel, si querés ir contando, ¿qué sabías del Despenador? Bueno, en realidad, yo apenas me enteré del Despenador, me cautivó rápidamente su presencia en La Puna, en la zona andina,
Y después cuando me puse a investigar, no había demasiado. Hay unas referencias de Vargas Llosa, de algún escritor peruano, pero no hay mucho investigado. Entonces, eso, eso quizás nos propuso un desafío que era realmente investigar los dos, mientras hacíamos también la previa de la película, de qué se trataba este personaje, y me parece que eso le dio un plus de motivación más grande todavía, ¿no? Al trabajo que hicimos en conjunto con Rubén. Y en tu caso, Rubén, ¿qué sabías del Despenador hasta que comenzó el proyecto? ¿Te integraste al proyecto? Tampoco se escucha. Seguimos, seguís estando muteado, tenés el micrófono cerrado, Rubén. Por eso no te escuchamos. ¿Ahora estamos? Ahora te estamos escuchando, sí. Buenas noches, un saludo desde Jujuy. Es un gusto estar en el programa. Un saludo para ustedes. Bueno, y bueno, es un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos allí desde Jujuy. Entonces, ¿qué sabías vos del Despenador? Permitime que te tutee en esta entrevista. ¿Qué sabías vos del Despenador hasta que te integraste al proyecto? Bueno, desde la primera entrevista también para mí fue una sorpresa y todo un enigma, ¿no? Porque no tenía muchos datos hasta que nos empezamos a encontrar con Miguel. Y un tiempo atrás, antes del rodaje, ya tenía una conversación previa con Miguel de casualidad a través de Roy, un compañero acá de Jujuy que estaba en la ENER, una entrevista previa años antes del proyecto. Y desde el primer momento me cautivó la historia y empecé a indagar individualmente, ¿no? Y bueno, después fue toda una búsqueda, una investigación, así que asumí el rol y empecé a investigar como un antropólogo. Ajá. Así que fue toda una búsqueda y realmente fue cautivante la historia. ¿Ustedes observaron juntos celebraciones, fiestas patronales en distintas localidades de allí, de la provincia de Jujuy, ¿no? ¿Qué de todo eso visto y bueno, e interiorizado además? ¿Qué cosas decidieron incorporar a la película, al Despenador? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de todo eso? Bueno, Jujuy tiene algo magnífico que es una mutación de muchas creencias cruzadas entre lo que se palpita diariamente acá como religión, como ceremonias, y todo fue un descubrir, porque realmente está latente en Jujuy todo lo que son ritos y ceremonias, así que cada encuentro era una sorpresa, así que todo fue absorbido de una manera muy interesante con Miguel, y hay cosas que estaban pautadas, digamos, de la investigación, y otras cosas que fueron emergentes en el paso, y Jujuy tiene una cosa muy bella que es que se mantienen tradiciones casi milenarias, ¿no? Entonces todo era una sorpresa y había cosas que eran muy lindas en la búsqueda, pero otras cosas eran emergentes casi en el rodaje también, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, por otra parte lo habíamos conversado con Miguel Coan, quien estuvo aquí en la radio la semana anterior, de cuánto lo afortunados que fueron también en poder entrar y participar en esas ceremonias que muchas veces son hogareñas o casi secretas, ¿no? Así es. Y una cosa magnífica que tengo que rescatar de Miguel como director, que es un excelente director y muy respetuoso de todo este tiempo, que también Miguel no fue una película rodada en el tiempo de cine, sino un tiempo de investigación, porque Miguel visitó mucho tiempo antes Jujuy, lo conoce desde otras profundidades, y eso fue hermoso de rescatar. Una cosa muy respetuosa, hablando previamente, con mucho tiempo de anticipación. Entonces la recepción de la gente y todo lo que surge a partir de
esta fusión que se daba en el rodaje fue con mucho respeto, con mucho permiso, la gente lo recibió de una manera muy linda, y de esa manera las cosas fueron dándose entre una fusión entre la gente que participó de este rodaje y con este respeto, y nos abrieron puertas que de otra manera no hubiesen sido, si no hubiese sido por el tiempo que Miguel tuvo previamente con sus visitas a Jujuy. Así que eso se otorgó otra mirada de Jujuy, una mirada más íntima, mucho más volcada desde una reciprocidad y con una entrega de la gente muy linda. Claro, menos de postal turística, diría yo, ¿no? Y más, sí, más verdad en eso, en esa forma de abordar la historia, que es una historia de ficción. Esto hay que destacarlo, pero que bueno, tiene todos esos componentes de la realidad. Ahora, una curiosidad personal, ¿cuánto de Rubén hay en el personaje del antropólogo? Y la construcción fue muy finita, y esto lo hablamos al abordar el personaje de Raimundo, porque era una cosa que tenía que partir con mucha naturalidad, con una línea finita en la construcción del personaje, y creo que se desdibujó por un momento quién era Rubén y quién era Raimundo, pero en esa fusión de entrega traté de ser lo más cauto posible, y que la película simplemente cobre una notoriedad y el rodaje fuese de esa manera, con una simpleza, tratando de no interferir, y que el personaje y la construcción de este antropólogo sea lo más cauto, que acompañe simplemente en ese descubrir de tantas cosas. Y fue muy pausado, y algunas cosas íntimas sí afectaron profundamente, pero yo creo que Raimundo se dejó llevar por esta historia magnífica, y simplemente cumplió lo que tenía que hacer un antropólogo, que es ser cauto, ser medido, y tratar de ver que todo, no solamente el paisaje, sino todo lo que rodeaba el entorno, cobre la notoriedad que el rodaje necesitaba. Miguel, ¿y vos en qué medida fuiste permeable a las sugerencias de Rubén? ¿Fue tu hoja de ruta? Sí. Bueno, con Rubén, la verdad que además de construir al antropólogo, nos construimos un vínculo los dos, porque obviamente era la primera vez que trabajábamos juntos, y a medida que íbamos desarrollando el recorrido, bueno, íbamos teniendo un ida y vuelta en las coincidencias y en las no coincidencias también, ¿no? Y creo que fue ahí, en ese ida y vuelta de coincidir y a veces tener distintas opiniones, donde pudimos ir armando un trabajo muy honesto, diría, ¿no? Porque la verdad que fue franca la relación, y además, y un poco volviendo a tu pregunta también inicial de qué nos dejó estos viajes, esto de participar de las ceremonias. Esos viajes que hicimos los dos para saber qué hace un antropólogo en un lugar, en el medio de un ritual, por ejemplo, a nosotros nos sirvió mucho para construir nuestra relación profesional, ¿no? Porque los dos salíamos con muchos interrogantes y nos generaban muchas preguntas, y después a la noche, cuando volvíamos al hotel, hablábamos de todas las cosas que convivíamos. Y eso nos nutrió profesionalmente, ¿no? De un sentido muy positivo para encontrar al antropólogo. Yo, de mi punto de vista, de la dirección, y él, desde el punto de vista como actor. Como intérprete, sí. Claro, como intérprete. Y otra cosa más es que además estos rituales y estas ceremonias nos sorprendieron
y acá lo incluyo a él, me atrevo a incluirlo a él, desde su carga emotiva también, ¿no? La verdad que estamos los dos muy sorprendidos de poder participar de esos lugares tan íntimos y creo que nos contagió, ¿no? De una profundidad espiritual que yo creo que a los dos nos vino bárbaro. Bueno, no spoileemos más, entonces, gracias Miguel Coan y Rubén Fleita, director y protagonista de El Despenador, que se estrena mañana en salas. Con ellos nos vamos hasta el próximo miércoles. Y ya saben, hasta nuestro próximo encuentro, como decimos siempre, vean cine argentino. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.